Muy bien, pues nos vamos a ir sentando que empezamos ya. Os voy a presentar a Joel, fundador de DataStack, que nos va a hablar sobre cómo hacer Scrappy sin Scrappy. Joel, ¿tú sabías que el taller que más damos en los meetups de Python es sobre Scrappy? Nos vas a hacer reinventarnos a todas. A ver si os cuento cosas que no sepáis. Seguro. Pues un aplauso y muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Jimena. Primero, os quería hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí habéis hecho scrapping o trabajáis haciendo scrapping? Para ver un poco. Vale, guay. Vale, pues vamos a hablar muy poquito de scrapping en esta charla. Vamos a hablar más de pues, reverse engineering y de cómo encontrar los datos sin tener que estar pues, parseando el HTML, que no es muy divertido. Entonces, primero un disclaimer. Seguro que muchos de los que estáis aquí sabéis muchísimo más que yo de muchísimas de las cosas que voy a decir. Entonces, si digo alguna cosa mal o queréis interrumpirme, sin ningún problema. Y por contar muy rápidamente cómo he llegado hasta aquí, yo empecé scrapeando ofertas de trabajo porque las publicaba en unos canales de Telegram como este, pues desde hace unos 3 años. Y claro, con esto todavía sigue funcionando, pero no gané un duro. Y de ahí dije, vale, ¿cómo podemos sacarle más valor a esto? Y de ahí pues salió DataStack, que lo que hacemos es scrapear todas estas webs y pues paquetizar esta información para empresas. Os voy a pedir una cosa, pensad en alguna web que pues, os gustaría poder scrapear o que no lo habéis conseguido y al final, si nos queda un poquito de tiempo, vemos qué se puede hacer. Que no sea ninguna de estas, porque estas os voy a contar un poco cómo lo hacemos. Como os dije antes, estamos en la PyConest, pero vamos a hablar poquito de Python en esta charla. No vamos a hablar ni de Scrappy, que os recomiendo Scrappy, que es lo que uso yo, pero no vamos a hablar de eso, ni de Beautiful Soup, ni de ninguna de estas herramientas. Vamos a ver un poco, este es pues HTML de Facebook, que yo veo esto y me da un dolor de cabeza si tuviera que sacar ahí un texto del 9º div nesteado. Y claro, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues aquí también no lo sé muy bien, pero yo creo que es sobre todo por 2 cosas. Una de ellas, por cómo se hace el frontend ahora, que en vez de tener pues, una clase muy grande, pues los frameworks modernos cogen y nos dan pues, una clase pues, que es casi pues, aleatoria, que supongo que será el hash o algo así de todas las clases. Entonces, en vez de tener pues, la misma clase con así 30 veces, tienes pues, una más pequeña. Otro motivo supongo que será pues para que sea más difícil scrapear los datos. Si alguien de aquí sabe mejor la respuesta, que seguro que la hay, que levante la mano rápidamente y nos lo cuenta. Vale, ningún valiente. Bueno, anyway, esta es otra de las cosas que enfadan a DHH, que el HTML sea así de guarro. Y esto viene enlazándose con la siguiente parte de antes las webs, pues como todos sabréis, se pintaba el HTML en el servidor, nos lo mandaban y era lo que veíamos. Ahora mismo, pues en muchas webs esto no pasa. Se nos mandan los datos vía API, nos llega un JSON y luego eso se pinta en el cliente como se haya programado. Entonces es mucho más interesante si encontramos la forma de parsear ese JSON que parsear el HTML, por muchos motivos. Uno de ellos es que el DOM, el HTML, nos lo pueden cambiar y si hacen eso, si estuviéramos sacando los datos de ahí a pelo, tendríamos que estar cambiando los scrapers continuamente, aunque no pase tan a menudo. Otro motivo es que es mucho más fácil de detectar cuando estás usando un navegador pues, real y mandas muchos más requests cuando estás navegando tú, que si simplemente haces el request que te da los datos que tú quieres. De hecho, si abrís LinkedIn, por ejemplo, veréis que hay un montón de requests que se están mandando como de tracking, cuando que si tú pues, llamas al endpoint que te da, pues, por ejemplo, el perfil de una persona o las ofertas, pues tienes un request en vez de 40. Y esto también provoca que las respuestas que nos dan si estamos scrapeando HTML sean mucho más pesadas. Así que si estamos usando proxies, por ejemplo, nos va a costar mucho más si usamos Selenium y un navegador de verdad como Selenium,
que si vamos a hacer el request directamente. Y otro motivo es que normalmente también las respuestas van a ser mucho más consistentes si vienen de una API que si vienen del HTML. Y entonces el reto aquí es encontrar esas APIs, como decíamos antes. Y tú, por ejemplo, cuando estás en una web y ves que haces scroll y el contenido se carga solo, es una buena señal, porque quiere decir que los datos nos están viniendo de una API. Por ejemplo, vale, están cambiados los slides. Un poco el flujo aquí sería pues, abrirnos las herramientas del desarrollador, ver qué requests están haciendo, hacemos scroll y vemos cuál es el request que nos trae los datos. Y después jugar, pues si hay varios filtros, pues cambiamos el filtro, vemos cómo cambia el request. Y esta última pregunta la vamos a contestar un par de slides más adelante. Vamos a ver un ejemplo muy rápido que yo hace años tenía una movida que me guardaba los likes de Twitter, para luego yo poder buscar las cosas a las que yo le había dado like pues hace 6 meses que no podía encontrar. Pero cuando Elon puso la API de Twitter de pago, pues se acabó. Pero si vamos a Twitter, vamos a ver que... Por aquí. Hola, hola. No, no puedo hablar. Hola. No. Vale, pues estos son mis likes. A ver. Vale, sí puedo. Vale, vamos a... No quiero que se caiga. Vale, si rápidamente abrimos, vamos a recargar la web y vemos que aquí se están cargando muchas cosas. Lo primero sería esto, filtrar por esto y vamos a buscar likes y vemos que, vamos a cargar otra vez esto y vemos que hay un par de requests que se han hecho que si hacemos... Si seguimos haciendo scroll, a ver qué pasa ahora, que no sale el que... Vale, vamos a... Pues igual lo han cambiado justo antes de la charla, pero vamos a irnos... Ya sería ir a joder. Pero bueno, si nos vamos aquí a Postman, tengo aquí ya justo el request donde... A ver, ¿dónde estamos? Twitter likes. Vale, este sería uno de los requests que el primero no nos manda un cursor, el segundo sí que lo mete. De hecho, si vemos aquí uno de los query parameters, si aquí está, vale, vemos aquí este cursor y hay pues una de las formas de paginar que luego si buscamos en la respuesta del primero, pues bueno, el live coding ya sabéis que a veces funciona, a veces no funciona. Si queréis vemos esto después. A ver, ¿dónde estaba esto? Me he perdido ya. Vale. Volvemos atrás. Vale. Esta es otra de las herramientas que es súper útil en el caso en páginas más complejas tipo Twitter, LinkedIn. Si tienes un montón de requests, las herramientas del DevTools de Google no nos enseña, es difícil filtrar por el contenido del body de las requests, de las respuestas. Con Proxyman sí podemos hacerlo y es súper útil para debuguear si queréis hacer más cosas que con la consola de Chrome, porque con la consola de Chrome tendríais que ir request por request haciendo control F en la respuesta y si tenéis pues 80 requests esto lleva tiempo. Más cositas que ya no tienen nada que ver. De GraphQL se puede sacar muchísimo. Desde aquí, ¿quiénes lo habéis usado desde el lado de vista del cliente? Levantad la mano. Vale. Desde el lado de vista del backend, de crear la API, bueno. Vale. Pues
Para que no lo los que no lo conozcáis, aquí igual digo una tontería, pero GraphQL, una de las ventajas que tiene es que tú puedes dar acceso pues, a tu base de datos al equipo de frontend y si quieren un dato nuevo, tú no tienes que crearle un endpoint para que vayan a sacarlo. Pueden ver todo lo que es el esquema y cambiando el payload del request pueden acceder justo al dato que ellos quieren. Pero esto, si estamos scrapeando datos, es muy interesante porque hay una cosa que se llama Introspection Query que en algunas APIs se puede ver, en otras está desactivado, que esto básicamente nos dice todos los objetos a los que podemos acceder, todas las queries que podemos hacer, qué parámetros le podemos pasar y la forma de ver esto es, pues tú le pasas un payload al request, que podéis buscar en Google, si no aquí tenéis un link donde aparece uno de ejemplo, y te devuelve eso, todo el esquema. Y también hay herramientas como esta del segundo link que os ayudan a visualizar un poco lo que podéis ver, porque si no os va a dar un JSON gigante que es complicado de navegar. La pestaña de Network de Chrome no es muy útil para GraphQL porque el payload va a estar encodeado, pero hay extensiones que son muy útiles para ver, pues, por un lado, la query que manda, por otro lado, las variables. Y aquí lo mismo, probar diferentes queries, diferentes filtros, diferentes, pues vais cambiando el número de página y veis cómo se traduce eso en la request que hace el navegador. Esta es uno de los plugins de Chrome que os comentaba, que es mucho más fácil si luego queréis llevar esto a Postman, pues copiar por un lado la query, por otro lado las variables, que es esto que sale aquí y que pues hay un botón por ahí arriba para copiarlo. Más cosas. Si nada de esto ha funcionado, ¿qué podemos hacer? Pues aplicaciones de Android. Los APKs son fáciles de descompilar y con esto podemos ver el código fuente de las aplicaciones. ¿Y por qué las aplicaciones de Android son interesantes? Porque ahora ya, por lo menos en mi móvil y últimamente en estos últimos años, se actualizan solas, pero antes no se actualizaban solas. Entonces tú te comprabas un móvil y si no le dabas a actualizar las aplicaciones, igual estabas usando una aplicación de hace 2 años. ¿Y qué pasa con esto? Si tú tienes usuarios que se bajaron una aplicación hace 2 años, no puedes hacer cambios que rompan la API y si las API keys de estas APIs estaban hardcodeadas en esas aplicaciones, tampoco puedes deprecar estas API keys. Y muchas veces es lo que pasaba, que las API keys estaban metidas directamente en el código de las APKs. Y descompilarlo es súper fácil. Te instalas una librería, ejecutas un comando y lo que te sale ya te lo puedes abrir en el Visual Studio Code o lo que utilicéis y luego pues buscamos API key, token y es bastante probable que de esta forma lleguéis a lo que queréis. Otras opciones es tú te puedes correr la aplicación de Android en un simulador o en el móvil y con cosas como Proxyman o similares puedes ver la request que está haciendo la aplicación. Más cositas diferentes. Vamos a hablar de proxies. ¿Deberíais usar proxies? No. Yo os recomiendo que sí, porque si no, en algunas webs nos van a bloquear, pero otras es probable que bloqueen vuestra IP. Y si bloquean la IP de vuestro trabajo o de vuestra casa, pues es más complicado trabajar. Y hay diferentes tipos, de más baratos a más caros. Los más caros son los que usan teléfonos móviles o redes de vuestra propia casa. ¿Cómo llegan ahí? Pues es a veces de forma un poco oscura o con acuerdos con terceras aplicaciones que pues tenemos en el teléfono y que no nos enteraremos. Uno de los proveedores es Bright Data, que a mí me funciona bien, es barato y hasta ahora no he tenido que usar nada que no sea el más barato de todos. Más cosas.
como veis, todo lo que hemos hablado hasta ahora, no he dicho nada ni de Selenium, Puppeteer, ni nada. Si podéis pasar sin usarlos, mucho mejor. Si no, hay otras opciones. Hay proveedores de proxy que si no os funcionasen los requests normales, si tuvierais que usar Selenium, lo que hacen es ejecutar las requests en su lado y os devuelven la página renderizada ejecutando el JavaScript que se ejecutaría en el navegador. Y si usáis pues, alguno de estos proveedores, hay muchos más, hacéis un request normal, no hace falta usar Selenium. Lo que pasa que si tenéis que usar pues, rendering de JavaScript, pues os suelen cobrar más o menos 10 veces más que si los usaseis de forma normal. Vale. Luego también hay sistemas antibot como Datadome, etcétera, que también Cloudflare tiene sistemas así. Los proveedores anteriores, algunos lo que hacen es ayudaros a saltaros estos sistemas. Lo que pasa que en estos casos las requests también son mucho más caras, igual no 10 veces más caras, sino 50 veces más caras. Como suelen funcionar es, tú cuando estás navegando de forma normal, en el background van a ejecutar pues, sus historias para detectar que eres humano, te va a llegar una cookie y luego tú cuando tienes esa cookie, las siguientes requests que hagas ya no van a estar verificando todo el tiempo si eres un robot o no. Entonces lo que podemos hacer es usar en la primera request alguno de estos proveedores para saltarnos el sistema antibot, nos guardamos la cookie y luego los siguientes requests, pues con requests a pelo, funcionan. Y esto es, vale, lo que os comentaba antes, que aquí esto de API Credits, si no usas nada, ni JavaScript Rendering, ni Antibot, es un crédito por request. Si queréis saltaros alguno de los más complicados, es hasta pues, 35 o 50x. Más cosas, si nada de esto ha funcionado, no os va a quedar otra que pues, usar Selenium, Puppeteer, Playwright, etc. Cuando usáis Selenium tenéis que además instalar un Chrome Driver o Firefox o lo que queráis usar. Este paquete de Undetected Chrome Driver es de un tío que controla bastante y que si usáis el Chrome Driver normal os detecta, si usáis esto hay veces que no, también hay veces que sí, pero no se puede tener todo. Y si tenéis que usar esto, recomiendan también no usar los proveedores de proxy más normales, tipo Bright Data, que antes se llamaba Illuminati, y similares. Incluso recomiendan que os montéis vuestro propio proxy o en una máquina, o si eso tampoco va, es posible montároslo con una Raspberry Pi y que lo que pagáis es la Raspberry Pi y una tarjeta SIM, lo que os cueste al mes, pues 20 euros. Y con bastantes gigas. Que de la otra forma, si tuvieseis que usar esto, sería pues ya $24 por giga, que si scrapeáis pues, 10 gigas al mes, ya es bastante. ¿Qué más? Cuando queréis links, una de las formas posibles es usar Google. Lo que pasa que hay paquetes para hacer búsquedas en Google con Python. Si quieres, pues, las primeras páginas de los resultados una vez, no te bloquearán, pero si quieres hacer eso 10.000 veces, te van a bloquear porque en Google son muy listos. Hay servicios que hacen esto por vosotros y que nos van a bloquear, como pues SerPapi, Bright Data también tiene cosas así. Otra forma de tener links es yendo al sitemap de las webs, que pues, como sabéis, es el archivo que Google rastrea para indexar las webs. Hay diferentes patrones. Normalmente el más básico, el sitemap.xml, va. Si no, otra opción, que aquí ya entramos en el tema de la ética, es mirarlo en los robots.txt, que es posible que nos digan que no podemos scrapearlo. Ahí ya entra dentro del juicio de cada uno hacerlo o no. También en Google, con la búsqueda avanzada, podemos decirle dame
páginas que sean XML dentro de este dominio, o que contengan sitemap en la URL o en el título, etc. Los motores de búsqueda internos de las webs también son súper interesantes. Por ejemplo, Agolia, pero hay muchos. Empathy, DoFinder, que se usa bastante en e-commerce. Entonces, claro, esto es interesante porque no suelen estar autenticados. Si están autenticados, las API keys no suelen cambiar. Y con esto tú puedes tener prácticamente todo el catálogo de, pues, si son productos de un e-commerce, si son ofertas de trabajo de un job board y similar. Algolia, por ejemplo, te deja filtrar por cualquiera de los atributos de los objetos que guardas en un índice. Y en función de cómo estén ordenados, los resultados te los suelen dar ordenados por relevancia. Pero si hay pues, atributos numéricos o un datetime en los objetos, tú te puedes montar pues, tu búsqueda binaria donde primero le pones un rango de fechas y luego vas partiendo por entre dos, hasta que pues, te da, por ejemplo, Algolia, el máximo de objetos que te da en una respuesta son 100, pues si alguna de las respuestas te da 100 artículos o más, sigues haciendo la búsqueda, si te da menos, pues paras ahí. Y con esto te puedes sacar cientos de miles de links y luego ya te montas el scraper. Si tienes que hacer esto, lo más normal es que tengas que scrapear el HTML. Más cositas. No sé si conocéis schema.org. Levantad la mano los que sí. Vale, menos. Muy guay. Os voy a contar algo que no sepáis. Vale, pues schema.org lo que es una definición de esquemas de objetos, de cientos de objetos, de lo que se os puede venir en la cabeza, de objetos de empresa, objeto libro, objeto película, objeto oferta de trabajo. Y esto se suele incluir en un tag script del HTML que va a tener siempre la misma estructura. Por ejemplo, esto es la URL en casa de libro de un libro cualquiera. Vamos a hacerle clic aquí a ver si lo vemos. Vale. Pues aquí, si buscamos vale, pues aquí, opa, se fue. Aquí estaría. Vale, creo que se ve, si no vamos a ponerlo más grande. Vale, pues aquí, si nos copiamos esto, nos lo abrimos en el VS Code, pues aquí está, no sé si se ve, lo voy a poner un poquito más grande, pues el esquema de un libro, de casa de libro, y nos da pues el título, la descripción, el autor, todo estructurado, de forma que, aunque ellos cambien el HTML, siempre tenemos esto para sacarnos los datos bien limpitos. Y a ver qué tenemos después. Common Crawl, ¿lo conocéis? Levantad la mano. Vale, pues Common Crawl es un proyecto libre que desde el año 2017 están scrapeando cientos de millones, miles de millones de webs. Se actualiza cada mes y os dan scrapping hecho sin que vosotros lo tengáis que hacer. También tienen un índice en S3 al que podéis hacer queries usando Athena, y todos los LLMs que estamos usando ahora se han entrenado con la mayor parte del contenido sacado de aquí, de Common Crawl, y scrapean todo, pues, LinkedIn, bueno, Wikipedia, por supuesto, y esto, os dan, podéis consultar, es muy similar a Internet Archive, a la Wayback Machine, y es también interesante. No lo he usado, pero
Ahí está el recurso. Y un poco por resumirlo todo, no sé cómo vamos de tiempo, por ver un poco, si os llegáis a una web nueva, ¿qué hacer? Primero, mirar cómo se está cargando el contenido. Si se está cargando con scroll infinito, buena señal. Después nos abrimos los DevTools y vamos probando cosas, vamos cambiando filtros, etc. Si nos da un montón de respuestas diferentes, Proxyman y buscamos. Si estamos buscando, imaginad que estáis en LinkedIn y queréis sacar datos de personas y el tío se llama Pedro, pues de los 80 requests os vais a Proxyman, filtráis por respuestas de LinkedIn que en el response body aparezca Pedro y ahí os va a salir pues 1 o 2 requests que van a ser los que tenéis que mirar. Después, usar proxies para que no os bloqueen. También hacer, esto es básico, pero replicar lo máximo posible el request que está haciendo vuestro navegador. Pues poner user agent que no sea el user agent de request, poner el del navegador. Cuando copiáis el curl del request, pues ya os va a dar todos los headers. Y también hay listas de headers actualizadas que podéis consultar para no meter en todos los requests el mismo header, para hacerlo un poco más random. Después, si podéis parsear un JSON, es mucho mejor que si podéis parsear un JSON sacado del HTML, y esto a la vez es mucho mejor que si tenéis que parsear el HTML directamente. Si nada de esto funciona, aplicaciones de Android, y para sacar links, Algolia, Sitemaps, robots. Y por último, que juguéis, que cuanto más cosas probéis, más probable es que encontréis la solución. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joel, muchísimas gracias. Nos has dejado con un montón de deberes, yo creo. He ido súper rápido porque esta charla es la segunda vez que la doy. La primera vez la tuve que dar en 7 minutos. Entonces por eso hemos acabado antes. No, pero genial, de verdad, creo que ha quedado muy claro y nada, tenemos tiempo para preguntas. ¿Alguna dudita por ahí? Por aquí veo una y la otra, a donde quieras. Mantened la mano levantada que os vea aquí el compi. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juanfran y me dedico al web scrapping. Tengo 2 preguntas, no sé si puedo hacerte las 2 o una sola. Como tenemos tiempo, sí, haznos las 2 y luego seguimos con el resto. Hablaste de un Detected Cron Driver, yo lo uso, pero lo quité de la aplicación porque tiene muchos bugs. La ventaja que tiene un Detected Cron Driver es que se puede lanzar varios Selenium en paralelo, que Selenium solo no te lo permite. Tienes que usar Selenium Hub o una cosa de esta, que esa es una duda, cómo uso Selenium Hub, porque no lo llega a montar. Playwright no es compatible con CentOS y como navegador uso iChrome como alternativa, que es una nueva librería que descubrí. Luego la otra duda es, la primera duda, ¿cómo lanza varios Selenium en paralelo? La segunda duda, ¿cómo hago testing en web scrapping? Que se habla de web scrapping, pero no, el testing es una buena práctica y no sé cómo aplicarlo. Si te descargas el HTML entero o el JSON y le haces asserts a eso, o cómo. Vale, muchas gracias. Nada, a ti por las preguntas. Creo que no te voy a poder ayudar porque yo Selenium no lo uso y de todas las webs que os enseñé antes encontramos la forma de no tener que usar Selenium. Me apunto lo del Undetected Contriver, que tiene muchos bugs. Y la pregunta sobre cómo hacer testing, esto es de lo que menos está trabajado en nuestra empresa, por desgracia. Pero no suelen cambiar las APIs. Lo que sí que tengo es bastante monitorizado. Una vez pues, se guardan en la base de datos los objetos, mirar más o menos que todos los datos que queremos estén ahí. Espera un momentito, que necesitamos el micro. Pero un segundo, que creo que allí había una preguntilla antes. ¿Puede ser? Ahora te lo volvemos a pasar. Y así te oye la gente del streaming. Gracias. Hola, muchas gracias. Mi pregunta es,
hemos visto como una especie de progresión, es como una guerra, ¿no? El lado del servidor te pone unas medidas para que tú no hagas scraping y luego nos las saltamos así, etcétera, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, supongo que lo que está pasando es la empresa que tiene los datos no ha puesto los recursos para poner una API pública, ¿vale? Está bien, lo usamos. En otras ocasiones la empresa está poniendo recursos para evitar que personas utilicen sus APIs internas para otros propósitos. Y me pregunto si hay algún, como el decálogo de las normas del scraping ético, donde decimos, hacemos scraping y somos buenas personas. En cuanto a la ética, lo primero es seguir el robots.txt. También recomiendan que uses un user agent tuyo, pues user agent Jacobo. Si hace esto en la práctica, pues contadme los que hacéis scraping. Vale, muchas gracias. Volvemos al compi por aquí y luego tenemos aquí a Jara también. Que si por algún motivo usan un detected cron driver y quieren resolver los bugs, miren en los issues de GitHub y ahí alguien los publica. Ya está. Y aquí delante. Una pregunta sobre Twitter. No sé si has visto ver las noticias de que Elon Musk le ha dado por denunciar por hacer scrapping y quería saber un poco del tema. ¿Legal? No, me acabo de enterar. Sé que, como ya sabréis todos, cuando salió ChatGPT empezaron a poner mucho más difícil sacar datos de Twitter y de hecho ahora en modo incógnito no puedes ver un tweet, te pone el pop-up de login. En cuanto a legalidad, que esto es algo que no toqué, LinkedIn hace años pues se metía en muchos litigios y tal y lo que dijeron los jueces es que si los datos se pueden ver públicamente, se pueden scrapear y la empresa no tiene derecho a denunciarte. Otra cosa es que te lo pongan fácil, que no te lo van a poner fácil. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Mantened la mano para que no perdamos el track. Gracias. Yo quería saber, respecto al caso de descomprimir las APKs y todo eso, ¿cuáles son las implicaciones legales de usar una API key ajena? No hay ninguna realmente. Ahí tampoco te puedo dar la respuesta. Ponte que esto pasa en LinkedIn. Si los datos son públicos, pero luego como tú accedas a ellos, si tú accedes desde la misma request que usarías estando logueado, no sé cómo va. Vale, gracias. Si hay algún abogado aquí, me bajo. ¿Alguna más? Creo que no. Sí, aquí delante del todo. Antes nombró algo acerca del robots.txt, creo que era, y como que nombró el código de conducta y la ética a la hora de utilizarlo, pero quería preguntarle qué es exactamente ese fichero y qué contiene, por lo que él es tan eso. Vale, gracias por la pregunta. El robots.txt es un fichero que dice por cada user agent qué páginas de tu dominio puedes acceder o no. Y esto se usa para que antes los motores de búsqueda indexasen o no esas páginas y ahora creo que también están metiendo partes para que los LLMs se puedan entrenar con cierto conocimiento o no. Y lo que dice la ética es pues, que si ahí te aparece una web o una sección de la web que no quieren que scrapees, pues que no lo hagas. Vale, pues muchísimas gracias. Ahora ya creo que sí. Un placer tenerte aquí y un fuerte aplauso.